Muy buenas tardes, cuando son las 6:04 de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Abel Marín del Espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Hola, buenas, José. Encantado de volver tras el periodo vacacional. Bienvenido, sí, sí. Además, hoy tenemos un tema muy interesante porque hoy vamos a hablar, Abel, del falso mito de legalizar casa de campo por antigüedad. Sí. Y dirás, ¿y esto qué es? Pues esto es que la inmensa mayoría de las casas que hay en suelo urbano común, en suelo rústico común, se estima que hay unas 300.000 viviendas en la Comunidad Valenciana en esta situación, pues se han ido construyendo al cabo de los años, en unos casos antes incluso de que hubiera normativa, otros habiendo normativa en contra, la mayoría habiendo normativa en contra, porque nuestras leyes de ordenación del territorio establecen que en rústico, como norma general, luego podríamos ir a municipios en concreto, el rústico común de secano no es urbanizable y como máximo para poder urbanizar en una parcela rústica debe esta tener como mínimo 1 hectárea y el máximo de parcela ocupada por la vivienda debe ser un 2%. Bien, cualquiera que nos puede venir a la cabeza el chalet de cualquiera de nosotros o de cualquier amigo quien nos ha ido a hacer una torra o una paella o un chaletazo en cualquier zona de la Comunidad Valenciana. ¿A qué te suena, José? Sí, sí. Bien. La mayoría de esas parcelas son muy inferiores en superficie a la hectárea, a los 10.000 metros cuadrados. En principio, ya eso es un indicativo de que esa vivienda es ilegal. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente dice, no, no, pero yo lo tengo legalizado, yo lo tengo legalizado porque yo tengo escrituras. Y ahí es donde es el falso mito, la falsa creencia muy extendida popularmente de que tener escrituras de una casa del chalet en el campo es tenerlo legal y no lo es. Y cuéntanos, a ver, entonces, ¿qué diferencia hay entre declaración en el registro de la propiedad y legalización urbanística? Claro, vamos a ver, lo que mayormente la gente dice, bueno, ya lo tengo regularizado, es inscrito en el registro de la propiedad. Hemos de decir que el registro de la propiedad es muy útil, es una herramienta que nos da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en el registro de la propiedad inscribimos quién es el titular, si somos nosotros o junto a otras personas, la superficie, la ubicación, es decir, los linderos que tenemos. Es muy útil, pero no da ni quita derechos. El registro de la propiedad es una herramienta de publicidad, es decir, para que los terceros sepan de quién es algo. Es una herramienta de seguridad súper útil, súper conveniente, pero totalmente innecesaria. ¿Vale? Lo único que hace es decir en un registro público que ahí hay una casa que mide 200 metros o 300, que la parcela son de 1.000, 2.000, 5.000, 30.000, me da igual, que los linderos son al este tal parcela, al oeste tal parcela, al norte tal, al sur por acceso de camino o lo que sea. Describe las fincas, ¿de acuerdo? La mayoría de gente que se ha ido haciendo un chalet al cabo de los años, hace 20, 30 años, compraba una parcela, la vallaba, se hacía su chalet, primero su caseta, luego la ampliaba, luego se hacía el paellero, la piscina, bueno, en fin. Al final acabas viendo ahí un chaletazo enorme en una parcela rústica, a lo mejor 2 o 3.000 metros cuadrados, sin escrituras ni nada. Y dice, bueno, es que a mí me han... Incluso había sanciones, te venía el ayuntamiento, te multaba, en algunos casos derribaban, poquitos, gracias a Dios, ¿no? Los ayuntamientos son bastante prudentes, algo que la infracción urbanística sea muy grave, pues no suelen derribar, ¿vale? Y bueno, y al final dices, bueno, pues por antigüedad, al final voy a un notario, hago la declaración de obra, me la inscriben y yo creo que ya lo tengo legal. Evidentemente eso no sirve, pues el que venga a comprar dirá, ostras, pues sí, hay una casa escriturada, voy al registro de la propiedad, dice ahí, pero ¿es legal? No. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Mira, nos vamos a encontrar
casas en suelo rústico sin escrituras que sean legales. Pocas, pero es posible. Y nos vamos a encontrar casas y chalets en suelo rústico con escrituras que son ilegales. ¿Por qué? Porque la legalidad, estábamos hablando de la legalidad urbanística. Eso significa que voy a poner ahora algunos ejemplos muy exagerados para que se entienda. ¿De acuerdo? Puede ser que una persona tenga una casa en un suelo rústico, 20.000 metros, más de 1 hectárea, se hizo su casa, se la hizo con licencia, pidió licencia, es decir, una casa en suelo rústico, con escrituras, perfectamente legal, pero avatares de la vida decide que por ahí va a pasar una autovía, un tren ferroviario, o sea, una vía ferroviaria, o que por la orografía de la zona pues se va a hacer un pantano, un embalse. De repente el suelo cambia de uso, cambia de utilidad, y lo que era legal ahora está fuera de ordenación. La ilegalidad no hay que entenderla como una cosa grave, es decir, cuando una persona dice, es que tengo un chalet ilegal, bueno, vamos a ver que nadie ha cometido ningún delito. Para determinar o entender qué significa la ilegalidad urbanística, significa que está fuera del planeamiento, y si el Estado, la comunidad autónoma o el municipio decide que en determinado ámbito urbanístico, suelo, no se pueden construir casas, pues no se pueden construir casas, ¿de acuerdo? Y si va destinado a un colegio o a cualquier otra infraestructura, ahí no se podrá edificar casas, ¿vale? Entonces, la legalidad o ilegalidad no es inscribir o no inscribir en el registro de la propiedad, es si cumplimos o no las normas urbanísticas. Fundamentalmente, el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que necesariamente tiene que ir cumpliendo las normas superiores que en nuestro estado son competencias autonómicas, ¿de acuerdo? Leyes urbanísticas, leyes de ordenación del territorio, paisaje y urbanismo, es decir, leyes agrícolas. Hay que diferenciar, no es lo mismo un suelo rústico común que un suelo rústico protegido. Y bueno, podríamos estar hablando de muchas más características. Y a ver, cuéntanos, ¿qué necesitaríamos para poder inscribir una vivienda en una parcela rústica? Vale. Para inscribir una vivienda en una parcela rústica, independientemente de legalizarla, que hemos dicho que es otra cosa, pero bueno, siempre es bueno ir ya inscribiendo la casa, pues lo que tenemos es que pedir un certificado a un arquitecto técnico, que es un aparejador, o a un arquitecto, en el cual nos describa qué hay allí. Por ejemplo, una parcela de 2.500 metros, que tenga una casa que ocupa una planta de 100 metros, de una segunda planta de 70 metros, que tiene lo que tenga, pues acceso pavimentado, que, bueno, describa la parcela con georreferencias para saber los linderos, dónde ocupa realmente, dónde está, y la construcción, pues un arquitecto que nos diga y nos lo certifique. También al ayuntamiento hay que pedir 2 certificados. Un certificado que comúnmente lo llamamos ficha urbanística o informe urbanístico, que nos dirá, según el Plan General de Ordenación Urbana, en esa parcela en concreto, cómo es, qué hay y qué se permite hacer, ¿vale? A lo mejor no hay, pues lo que sea, ¿no? La edificabilidad es tanto, o no hay edificabilidad, es imposible edificar, no se puede edificar, ahí van naranjos, o va cereal, o va olivos, o va lo que sea. También muy aconsejable, ya se viene solicitando en todos los casos, también al ayuntamiento, informe de infracción urbanística, es decir, ojo, antes de declarar la obra, vamos a acreditarle al notario que no hay ninguna infracción y que han transcurrido 4 años de prescripción, es decir, que aunque hubiera habido una infracción anterior, que ya han transcurrido más de 4 años y no hay nada en curso, es decir, que no nos van a tirar la casa. ¿De acuerdo? Y un certificado también del catastro que se llama certificación descriptiva y gráfica, que viene a ser muy similar a lo que nos va a hacer el arquitecto, pero es los datos que según catastro consta. ¿Por qué catastro? Aunque haya casas ilegales, sigue cobrando el IBI. Y entonces lo tienen muy bien fotografiado por la ortofoto,
¿de acuerdo? Ahora se hace por satélite, que nos van fotografiando y cartografiando todo el territorio español, ¿de acuerdo? Y ahí nos ven si tenemos una casa, si vamos construyendo, por eso cuando a veces se ve que se hay en unas ciertas edificaciones o nos lo ha visto la policía local o a veces desde el aire se puede perfectísimamente detectar y se inician procedimientos inspectores que pueden acabar en infracción. Ujú. Curioso. Entonces, a ver, ¿se puede legalizar una vivienda que no cumpla a rajatabla la normativa urbanística? Pues fíjate, hasta el año pasado no. Ujú. Pero desde el año pasado y sobre todo desde este verano de 2022, en la Comunidad Valenciana se ha regulado, se ha refundido el texto legal que compete a toda la norma urbanística, la LOTUP, Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, y establece un procedimiento buenísimo y muy novedoso que se llama procedimiento de minimización de impacto territorial o de impacto ambiental. En la ley a veces lo llama de una forma Ujú. o lo llama de otra. También ha aprobado la creación este mismo verano, la creación de la Agencia Valenciana de Urbanismo, que será la encargada de asistir a los ayuntamientos para la regularización de estas situaciones. Sabes que somos muy críticos normalmente con la administración cuando vulnera los derechos de los ciudadanos, pero aquí aplaudimos esta regulación porque al final la Generalitat dice, bueno, vamos a ver, aquí al final hay 300.000 viviendas de 300.000 familias valencianas que tienen sus chalés, que son sus segundas residencias o a lo mejor que viven en ellas y lo que no podemos es mirar a otro lado. Y entonces dice, bueno, si ustedes propietarios me cumplen ciertas normas y sus propiedades tienen ciertas características, las vamos a legalizar. Si me acometen unas obras, por ejemplo, muy relacionadas con la recogida de residuos sólidos y con la depuración de aguas. Y establece varios mecanismos. Y además dice, pero ojo, solo las edificaciones construidas anteriores a 20 de agosto de 2014. Las posteriores no habrá ninguna posibilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este país, no solo la Comunidad Valenciana y otras, las normas urbanísticas han ido llegando conforme el desarrollo democrático que hemos hecho. Es decir, la ley del suelo, yo me acuerdo cuando era jovencito y estaba en la facultad, cuando empecé no había ley del suelo. ¿Vale? En este país no había ley del suelo. Eso no es tan antiguo, ¿vale? Cada ayuntamiento regulaba como regulaba, es decir, había una maraña de legislación impresionante, ¿de acuerdo? Y entonces aquí se ha establecido como fecha tabula rasa, 20 de agosto de 2014, dice, vamos a legalizar por el procedimiento de legalización individualizada o colectiva a esa infinidad de colonias, asentamientos, zonas que se han ido construyendo primero un chalet, luego otro y al final te encuentras con 15 o 20 chalets, ¿vale? Vamos a establecer una fórmula sobre todo que respete el medio ambiente, porque el problema fundamental de la edificación descontrolada en el medio rural son las basuras, las aguas fecales, el riesgo de incendios. Este verano hemos tenido Sí. una catástrofe increíble en España y en la Comunidad Valenciana. Entonces, para que eso no vaya más, pues hay que empezar a regularizar. Y es un poquito decir, bueno, pues todo no, evidentemente el que antes de ayer o el año pasado se puso a hacer una obra sin licencia en un lugar donde no va a poder construir, a ese no se lo van a regularizar, pero anteriores a 20 de agosto del 2014 sí que va a ser posible. Ujú. Y fíjate, es súper novedoso porque es desde este verano, cuando se ha empezado ya a mover. La mayoría de ayuntamientos desconocen eso. Tiene muchas que iremos explicando Ujú. en posteriores vídeos, ¿de acuerdo? Y en posteriores artículos en nuestra web. Pero uno de los efectos inmediatos, al presentar la solicitud de regularización por minimización de impacto ambiental, paraliza todos los procedimientos sancionadores. Es decir,
que si el ayuntamiento me ha iniciado un proceso de inspección por una edificación que está fuera de ordenación y me va a multar, si presento la solicitud de regularización del impacto ambiental, de momento la ley hace que se suspenda el procedimiento sancionador, lo cual está ya bastante bien. Y bueno, y luego ya habrá que cumplir las normas. Pero ya te digo, muchos ayuntamientos aún no lo conocen, sobre todo los pequeñitos, ¿no? Porque tienen menos recursos y el texto refundido de la ley es de este verano, es decir, pero bueno, es muy buena señal, una buena ley, una buena ley. Y después de escuchar lo que nos has contado, Abel, ¿por qué es conveniente legalizar la obra? Claro, pues fíjate que la gente está tranquila un poquito porque dice, bueno, yo ya tengo escritura y eso se pensaban que era legalización. No lo es, está bien hacerlo, es decir, es aconsejable, pero no es suficiente. Pues ¿por qué? Porque da más valor por varios motivos. El principal porque da más valor a nuestra propiedad. Tenemos más posibilidad de uso, podemos empadronarnos allí, podemos contratar luz, agua, suministros, siempre y cuando las compañías lleguen a dar el suministro, podemos escolarizar a nuestros hijos, puesto que tiene ya la condición de vivienda legal, si no es otro tipo de edificación, y lo revalorizamos también porque damos opciones en el caso de que cuando lo queramos vender, a que el que nos compre, el banco le dé hipoteca, que hasta la fecha no. Antiguamente se hipotecaba cualquier cosa, pero ya llevamos muchísimos años desde la anterior crisis, este tipo de viviendas no se dan hipotecas. Claro, una vez legalizada, el precio de nuestra propiedad aumenta porque tiene más uso legal. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que si uno quiere vender una cosa, una casa que realmente lo vale por 200.000 euros, porque ahí hay mucha edificación, pero luego el comprador no tiene 200.000 euros, va a ir al banco y el banco le va a decir, perdona, esa casa no está conforme a ordenación urbana, lo que decimos que es ilegal, no conforme a ordenación urbana. En todas las tasaciones bancarias, en observaciones lo va a poner y cuando lee eso el banco se acabó la hipoteca. Entonces, si limitamos el comprador de nuestros futuros compradores de nuestras propiedades en rústico común a solo gente que tenga suficiente capital ahorrado, pues se nos van a limitar nuestras posibilidades de venta. Hay muchos extranjeros que compran casas en España. Estos extranjeros, normalmente ingleses, franceses, alemanes, lo primero que hacen es acudir a despachos como el nuestro y nosotros, claro, les hacemos estas advertencias. Pueden comprarlo, sí, pero firmándonos que conocen, les hemos explicado y asumen los riesgos que tiene esto. Esta ley puede solucionar muchísimos asuntos de familias que le van a dar más valor a su casa. Pues dado, Abel, que es un tema bastante interesante y además muy novedoso, lo último que nos has contado, y puede ser que alguno de esos siguientes tenga algún tipo de duda y quiera un poco pues profundizar más en su caso en concreto, ¿cómo pueden contactar con vosotros, Abel, para que le ayudéis? Pues mira, como siempre sabes, llamándonos al 96 320 28 76 o como más nos gusta, que es visitando nuestra página web. En este caso en concreto, si quieren más información sobre lo que hoy hemos hablado aquí, en el próximo post o en el próximo vídeo es nuestra intención ir ampliando la información que hemos dado. Hoy lo hemos hecho con carácter introductorio para saber diferenciar lo que es la inscripción de una casa, que lo llama la gente regularización o legalización, y la verdadera legalización, que es tener la vivienda conforme a la norma urbanística, importantísimo, ¿vale? Hemos explicado cómo ir inscribiendo la casa, pero lo importante es el proceso de legalización y advertir a las personas que vayan a comprar una casa que si la casa no va a ser legalizable porque es posterior a 20 de agosto del 2014, nuestro consejo es que tengan mucho cuidado en comprarla, por no decir que no la compren a precios elevados, que si es un precio muy aconsejable y quieren asumir el riesgo que lo asumen. Es decir, que miren nuestra página web y estén atentos a los próximos artículos o posts y próximos vídeos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Abel, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas Hasta luego. tardes, hasta luego. Adiós.